Primero hay una etapa de discernimiento previa para entrar al seminario. Se llama COV, Centro de Orientación Vocacional. Luego de ahí tienes que estudiar 3 años de filosofía. Bueno, primero es introductorio, es el COV, introductorio, 3 de filosofía, 4 de teología y después el diaconado, son los 9 años. Entonces son 3 años para aprender a pensar y estructurar tu pensamiento, 4 años para entender la teología, es decir, comprender un poquitito el misterio de Dios y el ser de la iglesia. Y sobre todo el ser de nosotros, encaminados hacia el ministerio sacerdotal. ¿Qué debemos hacer? Se nos dan los elementos fundamentales y básicos para el ministerio sacerdotal. Entonces, y el diaconado, que ya es un año donde ya eres tu clérigo, pero eres diácono transitorio en preparación para el ministerio sacerdotal. Nosotros, cuando terminamos el seminario y nos ordenamos, tenemos una formación básica. Después vienen muchas especializaciones dentro del ministerio sacerdotal. Por ejemplo, en la carrera de medicina hay muchos especialistas, en ingeniería hay muchos especialistas, en la parte de los abogados hay muchos especialistas, y así hay especialistas en todo. Lo mismo en la Iglesia Católica. Un sacerdote termina como si fuera un médico general, pero después tienes que especializarte en algo. Y entonces es cuando tú ya comienzas a discernir hacia dónde quieres ir. Pero en mucho a veces no es que tú lo quieras hacer, es que la iglesia te lo pide. Por ejemplo, las cosas que yo he estudiado después del seminario no han sido por mi gusto, ha sido porque la iglesia me lo ha pedido. Y lo he tenido que estudiar, porque en algún momento tengo que responder a algo. Entonces, ser exorcista también es algo que se estudia. No como tal, como una especialidad, pero sí implica una preparación extra. Hay un colegio de exorcistas donde se te va dando el acompañamiento y ya tú puedes entonces realizar exorcismos. Pero esto implica un nombramiento del obispo, que hasta el demonio lo sabe, ¿eh? Cuando tú, como sacerdote, vas a hacer un exorcismo, no tienes un nombramiento del obispo, no tienes esta delegación del obispo. Por eso el exorcista sí tiene que tener un nombramiento del obispo que le da esta potestad para ser exorcista. No nada más es que yo ahorita diga voy a hacer un exorcismo, no. Aparte, ni tengo el conocimiento ni las ganas, porque yo no quiero meterme a pelear con esas cosas. La experiencia me ha enseñado a prever las cosas. Y la experiencia me ha enseñado a soltar lo que no me gusta. Y a ser una persona que no se aferra a lo que no es. No me gustan las obsesiones. Y no me gusta ser obsesivo, porque eso me lastima. Lo que he aprendido con el paso de los años, con la experiencia, simplemente es a soltar lo que debo soltar y a quedarme donde me tengo que quedar y con los que me tengo que quedar. Eso es lo único. Pero a lo largo de mi vida, ¿qué es lo que he procurado desde que yo era niño? Disfrutar lo que me toca. Y a veces cuando estoy con personas que quiero mucho, quisiera alargar el tiempo para que no se acabara, pero eso es que se tiene que acabar. Y cuando el tiempo se termina, cuando estoy con alguien que yo quiero, con personas que yo quiero, pasa a un lugar mejor, a la eternidad. Porque si esos momentos los guardo conmigo, el día que yo me muera me los llevo a la eternidad y nadie me los va a quitar. No se trata de si yo sé más ahora o cuando yo era niño. El nivel de conocimiento de las personas es muy variado. El nivel de conciencia va madurando conforme pasan los años. Pero yo no te podría decir si la vida se mide por lo que sabemos. Yo te puedo decir que la vida se mide por lo que disfrutas. Y la etapa de niñez la disfruté mucho. Mi etapa de seminarista la disfruté mucho. Y cada una de las etapas ha estado marcada por alguna cuestión. A veces buena, a veces mala. Pero creo que lo importante es que cada etapa la he disfrutado. Y eso me hace más sabio. No por lo que leo, sino por lo que vivo. Cuando tú aprendes a disfrutar
te vuelves más sabio. Como mucha gente que tiene ya 80, 90 años y nunca fue a la escuela y es muy sabia. Entonces, yo no mediría mi vida por lo que sé. Yo lo mediría por lo que he vivido y lo que he disfrutado. Algo que en el libro del Principito estos dos personajes no saben hacer. Entonces, mi vida en Basílica, si tú dijeras, ¿es sencilla? No. Hoy he tenido un día muy cansado, me levanté desde muy temprano, no paré sino hasta ahorita que los veo. Pero al final me siento útil en algo que estoy haciendo que a mí me gusta, que es mi vocación sacerdotal, pero sobre todo el cariño y la atención a la gente. Ahorita estábamos sacándonos fotos, etcétera, con todo lo que hicimos de la oración por la paz. Entonces, cada día es nuevo. No solamente porque amanece, sino porque ya tengo cosas que hacer. Creo que la única respuesta que puedo dar por qué tengo fe es porque Dios siempre ha estado conmigo en su providencia. Hasta en los peores abismos ha estado Dios. Hasta en los momentos de mayor plenitud ha estado Dios. Es decir, Él siempre está. Eso es lo que yo puedo decirte. Hay mucha gente que me ha prometido que se quedaría conmigo. Como a ti te lo ha prometido y a todo mundo se lo ha prometido. Desde que estábamos en la primaria éramos los mejores amigos, siempre estaremos juntos. ¿Y dónde están? En la secundaria no firmamos nuestras camisas y decíamos, siempre estaremos y pusimos los números de contacto. ¿Dónde están? Lo que yo te puedo decir de Dios es que Él siempre está. O sea, es el único que siempre está. La otra vez que venían unas visitas aquí al departamento, decían, padre, pero es que, ¿qué hace en la noche cuando se queda solo? No me quedo solo. Al final siempre está. Cuando me enfermé de COVID, cuando han pasado cosas, etc., Él siempre está. Entonces, si tú me dijeras una respuesta de por qué tengo fe, pues simplemente porque Él siempre está. Y no puedo ser malagradecido con el que siempre está. Dios nunca falla. Las personas son volubles, convenencieras, inconstantes e indisciplinadas. No digo que todos, generalizar es malo, pero una gran mayoría de las personas tienen estas características. Lo que hace la constancia en la persona es la disciplina. Si no hay disciplina, no hay crecimiento. Y la disciplina viene en todo, en el afecto. Si yo amo a mi esposa, soy constante en el amor. Soy constante en el amor a mis hijos, soy constante en el amor a lo que yo quiera. Pero el problema es que somos volubles. Siempre queremos lo que no tenemos y cuando lo tenemos, ya no lo queremos. Y de la misma manera somos utilitaristas y convenencieros con las personas y con Dios. Y cuando ya obtuvimos lo que yo quería, pues ahí nos vemos, Dios. Entonces, es indisciplina, es volubilidad, es el no ser constantes en el amor y sobre todo en la fe. Creo que al final es eso. Dios no falla. Y aún así, siendo como somos, le volvemos a pedir y nos responde. Entonces, Dios es constante. Él es lo que tú y yo no somos. En mi vida no han existido los fracasos. Ha existido el aprendizaje. ¿Qué cambiaría de mi vida? Nada. No puedo arrepentirme de lo que he vivido. Cuando fui párroco allá en Los Reyes, comí como si se fuera a acabar la comida, llegué a pesar más de 100 kilos, como 110 kilos. Y no me arrepiento, porque todo lo que comí, nadie me lo quita. Todos los antojos, las fresas con crema, todo lo que... No, o sea, ¿cómo me voy a arrepentir de cosas tan ricas? O sea, no puedo. Si tú me preguntaras en este momento qué cambiaría, yo no cambiaría nada. Absolutamente nada. Mi vida ha sido construida a la providencia de Dios y a mi estilo, como yo he querido y como Dios me ha guiado. Entonces no tengo nada, hasta los momentos más amargos de mi vida me han forjado carácter, me han forjado personalidad. Aún así, la cosa más horrible que me pudo haber pasado en 21 años, no la cambié. Si lo viví, me sirvió.
y no lo cambiaría. No borraría ni siquiera el momento más horrible de 21 años. No lo haría. Ha habido muchos. A veces un tanto no descubría yo que la figura de los curas es de cristal. Lo que para la gente no es nada, para nosotros es un terremoto. Entonces a veces te ves inmiscuido en comentarios, en chismes, en cosas terribles, que no sabes en qué momento sucedió. Entonces todas esas cosas, claro que afectan, pero también aprendes. Si tú me preguntaras qué siento de esta radicalidad ahora en mi vida, lo primero, y se lo contaba a un amigo mío apenas, hay cosas que quiero volver a decir a Dios. Porque cuando era seminarista, que yo estaba en Tepito, yo le dije a Dios, yo nunca quiero estar en el centro histórico. Y que me mandan a Regina, al centro histórico. Y cuando veníamos a Basílica de Guadalupe, decía, yo nunca quiero estar en Basílica de Guadalupe. Y de verdad era de las cosas que no quería. Y que me mandan a Basílica de Guadalupe. Entonces, yo entiendo que mi vida como sacerdote implica muchos cambios. Muchos cambios que a veces yo no decido, sino que la iglesia decide, porque creo que hago falta en algún otro lado. Es fácil, ¿no? Irse, ¿no? Menos. Cuando uno va caminando, te das cuenta de lo que dijo el Principito. Mejor ponte a arreglar tu motor. Hay momentos en los cuales o te pones a llorar y a extrañar, y a veces hasta en ese frustrarte, que ponerte mejor a trabajar y darte cuenta del por qué estás aquí. Y eso es para todos. Hay cambios que uno provoca, pero hay cambios que tú no provocas. Y creo que ahí se aplica lo que dice el Principito, por eso me gusta. Porque siempre tiene una palabra sabia. En lugar de estar de melancólico, mejor ponte a trabajar. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Cuando el autor lo escribe para darle esperanza a los que en ese momento lo han perdido. Y todo el libro del Principito no habla de otra cosa, sino de un niño que tiene esta capacidad de asombro y de inocencia, donde se vuelve a encontrar con el piloto y le dice nuevamente, ¿por qué coincidimos? Y le sigue diciendo. El Principito se sonroja y le dice, es hora de trabajar, mejor vete a tu motor. Interesante porque las despedidas duelen, siempre duelen. Y el Principito está evadiendo esa despedida. Y está evadiendo también la pregunta. Y le está diciendo, mejor trabaja. Y luego veremos. Y al poquito tiempo el Principito, en el mismo libro, da la idea de que muere. La vida son tiempos. Bien lo decía el mismo Heráclito, el tiempo es un continuo. Es una sucesión de eventos que no podemos detener. Y todo cambio implica un crecimiento, pero también un dolor. El Principito se encuentra con el hombre de negocios y se da cuenta que dejó de vivir su vida por estar contando. Y luego se encontró con un rey. Y el Principito, cuando lo vio, se aburrió. Dijo, qué complicada es la vida de un rey. Para él todos son iguales y solamente manda. El Principito conoció el primer amor, que fue la rosa. Y la rosa era muy caprichosa. No entendía la diferencia entre querer y amar. No lo entendía. Es que el Principito se cansó. Y entonces en ese cansarse, el mismo Principito se va. Se encuentra al zorro. Y entonces habla de domesticar. Le dice, tú no eres diferente a todos los más de 100 niños que pueda haber. Ni yo diferente a todos los zorros que pueda haber. Pero si tú me domesticas, yo seré único para ti y tú serás único para mí.
Y el Principito le pregunta, ¿y qué es domesticar? Y la respuesta fue muy clara, crear vínculos. Los vínculos son los que te unen a las personas. Por eso en el momento en el que le dice, vete a ver aquella que ya te domesticó y regresas, y te diré mi secreto más grande que tengo. Se va, la ve y regresa. Y es cuando le dice, las cosas más importantes de esta vida no se miran con los ojos, sino con el corazón. ¿Por qué? Porque lo de afuera puede engañar, pero lo que sientes nunca te va a engañar. Y eso es a veces lo que te da más vida o lo que te hace sufrir. No es lo de afuera, sino lo de adentro. Por eso, lo mejor de esta vida es lo que se mira con el corazón, porque es lo que no engaña. A veces nosotros nos aferramos a algo, pero estás viendo mal, no con tus ojos, sino con tu corazón. Y ahí es donde tienes que calmar muchas cosas. Y es donde tienes que encontrar la respuesta. Y por eso luego le sigue diciendo, en torno a la misma rosa. Pero hay algo todavía más importante en el libro. De alguna manera, tú eres responsable de lo que has creado. ¿Sí? De alguna manera, de esos vínculos que hemos creado somos responsables. No podemos romper nada más pensar egoístamente o quedarnos pensando egoístamente, no. Los vínculos nos llevan a un estilo de vida en el amor, en la libertad, pero sobre todo en la alegría. Ahí está la respuesta, ¿no? Los vínculos vienen por eso. Buenas tardes, Padre Horacio. Mi pregunta es, ¿a qué edad le empezó a llamar la atención ser un sacerdote? ¿A qué edad me llamó la atención ser sacerdote? La verdad es que yo nunca quise. Mi hermano Oscar es el que quería ser sacerdote. Pero por azares del destino, un día llevé a mi mejor amiga a mi casa, Ruth, a que viera unas peceras que yo tenía. Y ahí conoció a mi hermana, se enamoraron y hasta la fecha están juntos. Ya su hijo tiene, me parece que 26 o 27 años. Entonces mi hermano ya empezaba a llevar todo este proceso vocacional, yo empecé con él, después mi hermano se enamoró de Ruth, ya no quiso seguir y yo seguí. Entonces, a ciencia cierta, pues yo tendría cuando empezamos a ir a esa cuestión vocacional, yo tenía 17 años, pero algo que te puedo decir es que no lo pensé, o sea, ni siquiera lo quería. Yo creo que esto más bien fue algo que fue muy circunstancial, pero sí, mi familia siempre ha sido una familia de mucha fe y yo he sido un hombre de mucha fe, entonces, pues creo que no fue difícil tomar la decisión, pero tenía 17 años, pero yo no quería. Fue algo curioso, ¿no? Fue como de rebote. Hola, Padre Horacio, soy Marijo. Mi pregunta es, ¿por qué sus compañeros en las misas son la Teporinga y el Padre Camilo? ¿Por qué mis compañeros en las misas de niños son el Teporingo y el Padre Camilo? Bueno, el Teporingo porque es una especie en peligro de extinción y cuando compré ese títere ya era un Teporingo. Y el Padre Camilo porque cuando estaba en este discernimiento vocacional, un día me levanté en la madrugada, prendí la tele y estaba la película del Padre Camilo en el canal 11. La empecé a ver y me gustó muchísimo. Entonces, yo les recomiendo que vean el pequeño mundo del Padre Camilo, así se llama. El pequeño mundo del Padre Camilo, y van a ver un cura fuera de serie. Entonces, yo por eso quise ser cura también, porque esa película me llamó mucho la atención. Por eso se llama el Padre Camilo. Hola padre, la pregunta que yo quiero hacer es si usted estuvo cerca de perder su camino y si así fue, ¿cómo fue que pasó?
si en algún momento estuvo en peligro el perder mi camino. Yo creo que no. He pasado por momentos muy bellos y momentos muy feos. La iglesia, desde que yo me ordené, me ha dado muchas responsabilidades. Y cada vez son mayores. Y no sé si en su momento yo tenía la capacidad para responder. Y hasta la fecha no sé si tengo la capacidad para responder. Y eso me ha llevado a muchas cosas buenas y a veces malas. A conflictos a veces muy fuertes. Pero aún así, en los peores infiernos, nunca he pensado en dejar el estilo de vida que yo en la libertad elegí. Tal vez no soy el mejor, pero nunca he pensado en dejar el estilo de vida que en la libertad yo elegí y en la cual he encontrado la respuesta de quienes yo he querido encontrar esa respuesta. Primero de Dios, segundo de la Virgen, que es la que me llamó ahora al Tepeyac, y tercero de mi familia y de tantas personas que quiero. Entonces, no puedo yo pensar, ni siquiera me lo he planteado, de hecho. O sea, esa pregunta ni siquiera me la he planteado. Hola, padre, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita la he puesto mucho en discernimiento, porque hay guisados que son muy ricos, pero mi comida favorita son las gordas de chicharrón. Esas no las puedo evitar. Y un padre que fue mi primer formador, que está aquí en Basílica conmigo, padre Martín Muñoz, un día se me ocurrió contarle que las gorditas son mis favoritas y siempre tengo gorditas de chicharrón, así es que no me digas cómo me va, pero el padre me aprecia muchísimo, yo lo aprecio mucho y siempre me deja mis gorditas en la ventana. Hola, padre, quería saber a qué edad empezó su preparación. Tenía 18 años. El seminario es de 9 años y tenía yo 28 años. Fueron 18 años cuando comenzó toda la formación ya como debe de ser en un sistema escolarizado dentro del seminario. Buenas noches, padre Horacio, soy Monse. Mi pregunta sería, ¿cómo cree que sería usted como padre de familia? También es algo que me ha dicho mi hermana Araceli. Yo como padre de familia hubiera sido hiper consentidor. Hubiera sido también un padre muy exigente, eso sí, porque si yo doy exijo, y eso siempre ha sido, yo creo que hubiera disciplinado a mis hijos, no los hubiera dejado que entraran en zonas de confort y de mediocridad, porque creo que el primero que nunca se lo ha permitido soy yo, pero sí muy consentidor. Creo que eso hubiera sido. Cuando estábamos chiquitos, nos íbamos nosotros a jugar. Había baldíos allá en Tepepan. Entonces un día con mis primos andábamos jugando quemados y escuchamos que estaban llorando unos perritos y nos acercamos y eran varios perritos. Entonces cada uno de nosotros agarró uno. Y yo me llevé uno negrito a la casa y fue el Cachuzo, fue mi primer perro. Mi mamá casi se infarta, no lo quería, etcétera, pero al final fue nuestro perro y murió de viejito. Entonces, sí, fue mi perro que recogí porque nos dio tristeza verlos ahí, que se iban a morir. Entonces, ese fue mi primer perro. Después, yo quería tener un pastor alemán y mi abuelita me compró un pastor alemán y ese fue el Blixi. Entonces, ese también lo tuve yo. Y cuando entré al seminario, me costó mucho trabajo dejarlo porque pues siempre estaba yo con mi perro. Entonces cuando regresaba, pues ya jugaba con él, etcétera. Y también murió de viejito. Bueno, yo quise muchísimo a mi abuelita, que fue la que nos crió junto con mi mamá. Y mi abuelita siempre estuvo con nosotros y nos cumplía muchos caprichos que queríamos.
Un día yo quería un perro y me lo compró, ¿no? En contra de mi mamá. Entonces todavía la recuerdo bastante. Yo creo que son de las personalidades que más influyó en mí. Porque muchos de mis dichos, de mi forma de ser, mi mamá luego me regaña y me dice que me parezco a mi abuelita, es ella. O sea, creo que mi abuelita fue una escuela de personalidad para nosotros y yo la extraño todavía y la quiero mucho, ¿no? Entonces, son de esas personalidades únicas que nunca se van a ir. Tengo muy presente a mi abuelita, es que siempre llegaba yo y me acostaba con ella o me sentaba con ella y la estaba acariciando, o ella me estaba acariciando. Entonces, recuerdos de mi abuelita, su aroma, su piel y sus caricias, o sea, que me acostaba con ella y siempre estaba para nosotros. Pero su aroma, su presencia siempre fue muy importante para nosotros. Para mis hermanos también. Cuando yo salí del seminario, que firmamos el celibato, se hace una fiesta muy grande en el seminario. Entonces ese día los curas se desaparecen. ¿Por qué? Porque es nuestra noche, es nuestra despedida del seminario. Entonces todos vamos a nuestros cuartos y entonces son las herencias. Porque, por ejemplo, si tienes un estéreo, tienes una cafetera, tienes esto, siempre regalas las cosas a los seminaristas. O sea, esa es la noche de las herencias y de la fiesta. Entonces te pones a repartir todos los cuadros, todo. O sea, realmente sacas, yo saqué del seminario mi cama y una mesita, ¿no? Mi escritorio, que era lo que tenía. Todo lo demás quedó. O sea, todos los semi ya sabíamos que con uno de cuarto se iba ya para ordenarse. La noche de la firma celibataria era la repartición de las herencias. Porque al otro día ya te ibas y ya te preparabas para la ordenación. Entonces, era una fiesta. Entonces estábamos en plena fiesta y llegó un padre amigo mío y me dijo, oye, asómate por la ventana. Estaba con una amiga doctora y me dicen, asómate. Y ya me asomé, le dije, ¿vinieron a felicitarme? Me dice, no, es que se murió tu abuelita. Dije, ah, caray. Entonces ya fui a ver al rector, le dije, mi abuelita falleció, voy a salir. Y ya me llevaron a la casa. Pero sí se puede decir que mi abuelita se aguantó, y siempre lo he pensado, se aguantó hasta que yo acabé. Y la soñé una noche antes. Yo casi no tengo recuerdos de mis sueños, pero la soñé que tocaba mi puerta y que empezamos a caminar, le enseñaba yo el seminario y todo. Le decía, oye, abuelita, ¿pero por qué estás caminando? Mi abuelita le habían cortado un pie por la edad, tenía 98 años. Y entonces le dije, ¿cómo estás caminando? Eso me desperté, ¿no? Y el otro día fue cuando ella falleció. Uy, esto es de cuando yo era niño. ¿Cómo lo conseguiste? Sí, esto es de cuando yo era... ¿Esto qué me recuerda? Pues mi hogar, mi casa, mi infancia, mis hermanos, las latas que dábamos, los sustos de mi mamá, que no sabía qué hacer con tanto chamaco, y latosísimo, porque éramos latosos. Entonces, ¿qué me recuerda esto? Mi casa. Entonces, y mi mamá siempre lo tenía arriba de su máquina de coser, que nunca usaba. De repente la llegaba a usar, pero siempre estaba sobre la máquina de coser. Entonces, esto me recuerda a mi casa. No recuerdo si esto lo tejió mi mamá o mi abuelita. Eso sí no lo recuerdo. Pero siempre ha estado en casa. Entonces, pues yo era muy niño, estaba muy chiquito. Entonces, nunca jamás pregunté quién lo tejió. Pero sí te puedo decir que siempre ha estado. O sea, que esto tiene todos los años del mundo. Entonces, no sé quién lo tejió, pero siempre ha estado en la casa. Ahora sí ¡ay! Este es mi último juguete. Es un Arturito que todavía funciona. ¿En serio? Sí, todavía funciona. Este fue de cuando estaba de moda. Pero bueno, los niños de hoy ya tienen cosas súper sofisticadas. Cuando yo era niño, este era de lo más sofisticado que había. Era de cuerda, como los carritos de cuerda o de fricción. Y ya pensar en un carro de control remoto no era lejísimos, ¿no? No, pues esto es mi infancia. Este es el único juguete que sobrevive de cuando yo era niño. Y mi mamá lo guardó y lo guarda como un tesoro. Entonces, nunca lo suelta. Mi mamá se me hace tan raro que lo tengan aquí. Yo tenía años que no lo veía. Pero sí. Está muy bien conservado. Entonces, muy bien conservado. ¿La Guerra de las Galaxias? No me gusta, pero era lo que tenía. A ver. Por favor. Uy, me están haciendo recordar muchas cosas.
A ver. ¿Nos puede platicar? Ay, la otra vez que iba yo a misa, iba caminando y vi un señor que lo estaba vendiendo aquí afuera de la basílica. Y yo pensé que ya no los hacían. Estos son unos perritos con su lacito que lo mueves y vas caminando y van bailando, ¿no? Me costó 15 pesos. Y lo compré porque eran los que mis papás nos compraban cuando éramos niños allá en el pueblo. Entonces, me recordó tanto mi infancia que por eso lo compré. Qué bonito. Yo lo compré. O sea, ¿Usted lo compró? yo lo compré. Y lo compré porque me recuerda a mi infancia, de cuando éramos niños, que pensé que ya no los hacían. Claro. Y con la misma... Sí, con la material. misma técnica. Y haz de cuenta que es el de... ¿Cuántos perritos de estos tuve? No, ni me preguntes. Pero todos los destruía yo. Ah, ya. Bueno, esta foto es de cuando yo era bebé. Que estaba bien gordo y cachetón. Y macizo. Entonces, ¿qué me recuerda? Pues el cariño de mis papás, de mis hermanos, porque soy el más chico. Y al final, pues sí me recuerda lo que alguna vez fui. Esta foto de aquí es en San Francisco Tultengo. Y está el señor obispo don Antonio, está el padre Carlos, estoy yo, y están todos los monaguillos. Al señor obispo Antonio yo lo quise muchísimo, y él me quiso muchísimo. 16 años de mi sacerdocio trabajé con él. ¿Qué me recuerda de esta foto? Mi parroquia, mi gente, los niños, una comunidad hermosa en donde fui muy feliz y de la que tampoco me quería ir. Cuando a mí me nombraron a Regina y me nombraron encargado de pastoral de toda la zona, me faltaban todavía 4 años para estar ahí. Y yo quería estar ahí. La situación es que no me dejaron terminar, pero pues fue mi casa, mi comunidad y mis amigos y los niños. Esta de acá fue cuando recibí las órdenes menores en el seminario, porque para ser sacerdote debes de pasar por etapas, y una de las etapas es recibir el lectorado y el acolitado. Entonces esas son las órdenes menores en el seminario. Estaba yo muy joven. Bueno, esta foto es de mi abuelita, y mi abuelita pues sí tenía un carácter fuerte y era tremenda. Para mí representa pues siempre ternura, seguridad, amor. Entonces, pues sí, mi abuelita. Y ya murió grande, y curioso, cuando ella murió fue cuando yo salí del seminario, todavía no era diácono. El día exacto en que yo salí del seminario, ella murió. Entonces, ya nunca me vio como sacerdote. Cuando ella murió, el seminario fue extraordinario porque llegaron padres del seminario, todos mis compañeros, o sea, la misa de mi abuelita fue hermosa. Imagínate tantos padres y tantos seminaristas. Yo creo que mi abuelita hubiera estado muy feliz en ese momento, ¿no? Y lo estuvo porque lo vio desde el cielo. ¿Qué veo? Veo mis canas, pero veo mucho estilo. Porque cada quien tiene su estilo de vida, entonces ya veo que he envejecido un poco, veo que ya no soy el mismo, pero al final yo veo una persona que se ha conservado, me siento a gusto por eso. Me decía la otra vez una persona aquí en Basílica, padre, ¿por qué no se pinta el cabello? Porque no quiero. No lo haría y no lo haré. Creo que estoy contento con lo que he vivido. Y en un espejo, siempre cuando me estoy peinando, ¿qué veo? Veo una vida y veo cosas que hacer. Y veo cambios, sí, pero al final he aprendido a envejecer con estilo. A mi estilo. Y eso nadie me lo va a quitar.